Y dice la escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y vendrá tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Qué promesa. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Nada más, son cortitos, bendito el nombre de Jesús, pero palabras muy fieles y poderosas. Aquí lo encontramos, que el Señor mismo advirtiendo a la iglesia decía que era pobre. Gloria a Dios. Quizás era una iglesia pequeña, era una congregación en donde lo material le faltaba todo. Quizás había otra iglesia que sí tenía todo, tenía todas las comodidades, el templo era grande. Quizás en esta pequeña iglesia había más necesidades había. Entonces la iglesia hacía ñanemboriajú. Y yo creo que nos identificaríamos mucho también, gloria a Dios, porque hay muchas iglesias también que verdaderamente, así como dice esta palabra, somos pobres, no tenemos las comodidades, no tenemos muchas cosas, no tenemos. Verdaderamente nos falta templo. Hay mucha gente que no tiene un lugar, sino se reúne, no es un edificio bien construido, a veces es galponcito, saloncito debajo de los árboles. Allí en alguna parte hay reuniones, bendito el nombre de Jesús, pero alabado sea Cristo Jesús. Así como dice el Señor, le dice que eres pobre. Yo conozco tus obras y tu tribulación, dice. Cuántas luchas, cuántas pruebas las iglesias pequeñas pasan. Cuántos, innumerables, porque somos criticados. La gente nos mira mal, no tenemos lo que otros tienen. Otras personas de repente de otras congregaciones que tienen todo, dice, no nos quieren tener allá en el fondo. ¿Por qué? Porque ellos son de eso, de lo de Jaicuera, Jarejeguá. Y cuando no tenemos, entonces no nos tienen en cuenta. Hay muchas cosas que pasamos realmente, y son cosas humillantes muchas veces, ¿verdad? Pensándolo, pero gloria sea el nombre de Jesús. Pasamos estas tribulaciones y dice la palabra: yo conozco tu obra, y cualan de tribulación, y cualan de pobreza, la necesidad, y cuave y el Señor. Y podemos decir que nuestro Dios es rico, que es el dueño de todas las cosas, pero bendito es el nombre de Jesús. Y Catunde allá, solamente Dios no me IPM. Mire a esta iglesia como Dios le decía. Está todo esto, pero el Señor no les promete, bueno, allá potamente vico, háganla rico, me empata IPM, achacata lo demás gente que sea injave y pendiente. No, el Señor no dijo eso, solamente dijo: mire, pero tú eres rico. Gloria a Dios. Tú eres rico. ¿Por qué Jesús no miró las necesidades materiales que ellos tienen? Los miembros decían por las necesidades materiales que ellos tenían, ellos decían que son pobres. Porque le faltaba todo. Gloria al Señor. Le faltaba todo. Pero alabado sea el nombre de Jesús. El Señor no mira en esa condición, no mira la necesidad que ellos están teniendo. Pero el Señor miraba en lo espiritual. Y en lo espiritual veía algo valioso en ellos, en esa iglesia. Y entonces le decía: pero tú eres rico.
tú eres rico, le decía. Quizás tenía necesidades materiales, pero en lo espiritual el Señor le decía, pero tú eres rico. Gloria a Dios. Y la blasfemia de lo que dice ser judíos. ¿Cuántos dicen ser cristianos? Y están blasfemando, están mintiendo, están diciendo es ireingo porque se le ve que no tiene cambio, no tiene testimonio de vida. Le falta muchas cosas, alabado sea el nombre de Jesús. Y acá dice ser judíos, pero no lo son, están descubriendo. Tenían entonces riquezas espirituales, tenían discernimiento, bendito el nombre de Jesús, y eso es lo espiritual, va mucho más allá, mucho más profundo, bendito el nombre de Jesús dentro de la iglesia. Y descubre entonces la blasfemia, es lo que dice ser judío, dice, pero ellos no son. Pero dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, hermano, sinagoga, y la sinagoga en aquellos tiempos eran, hermanos, como las capillas de hoy en día. Hoy en día, cuántas que vemos en las compañías, en las ciudades mismo, hay templos, pero en las campañas, Hare Maite, ya topa, lleva capilla, esto, capilla, aquello, lleno de capillas. Y como si fuera esas capillas, habían, pero no era el templo central allá de Jerusalén, sino habían las capillas, y en eso, allí se juntaban los judíos, bendito el nombre de Jesús, en todo lugar. Y se juntaban ahí y decían ser judíos, pero descubrían que no lo son. ¿Por qué descubrían que no lo son? Por el testimonio. Y ¿cuántos de ellos, esta gente que se reunían en la sinagoga, cuando Jesús entraba en la sinagoga, ellos se levantaban en contra de Cristo? Y dijeron de todo también en contra de Jesús. Y ahí está esta iglesia, y decía el Señor, dice, y descubrieron entonces que no son verdaderos, sino son sinagoga de Satanás. Allí Satanás se reunía. No era Dios, no eran sus hijos, sino como si fuera que se reúne en un lugar de ritualismo satánico. Y el Señor sube fuera. Jabare dice, no temáis nada de lo que vas a padecer, ni escuchet y la guare. Gloria a Dios, por primera vez en todo, hermano, ya era, bueno, primera vez en mi vida cuando oí una voz que me decía, cuídate. Y yo dije, amén. Y comencé a meditar por qué tenía que cuidarme, en qué área. Traté de cuidar, pero igual tuve que sufrir un accidente donde me fracturé mis huesos. Me costó 2 años para volver otra vez a estar normal. Gloria a Dios, casi 1 año no pude caminar. Y nunca me olvido de esa voz que escuché, cuídate. Pero esa vez fue una voz audible que me hablaba. Y sentí esa voz tierna del Señor que cuando Él habla así, entonces supe que era un aviso del Espíritu Santo. Pero cuando en este tiempo, en este año 2021, cuando alguien, ya eran personas, cuando oraban por mí, decía que voy a estar pasando algo porque es necesario. Y cuando escuché esto, bendito el nombre de Jesús, no me asusté. En primer momento me asusté porque pensé qué es lo que me va a pasar. Pero seguía hablándome diciendo, no temas, dice el Señor, porque estaré contigo. Es necesario, me decía, porque detrás de esto viene bendiciones. Cuando yo escuché es necesario, entonces yo mismo comencé orando y saben, hermano, que mi carne comenzaba a temblar. Cuando yo hacía esta oración, mi carne tenía miedo, pero mi espíritu estaba seguro. Entonces le hice caso a mi alma, a mi espíritu, y oré con fe, diciéndole, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero
Permita que esto pase y ya. Si me dijiste, Señor, que vas a estar conmigo, que no me vas a abandonar, que pase ya no más. Y en un momento en donde yo no estaba esperando, tuve esa caída y hasta ahora no me estoy recuperando completamente. Pero cuando las personas, cada vez que se refieren a mi persona, me hablan diciéndome que esto se terminaría, que detrás vendría bendiciones. Esta es la radio Paciencia de Dios. Ahora la esposa también, no me acuerdo cómo se llama la esposa del hermano Tomás Algarín, también en una de las programaciones especiales, había soltado una palabra a mi vida. Es la que se estaba diciendo, era ya la cuarta persona que me decía la misma cosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Y así, amada iglesia, cuando Dios nos avisa, estamos listos, ya preparados cuando vamos a pasar esos tiempos de tribulaciones. No temas lo que vas a padecer, no temas lo que vas a pasar. Si has de ir en la cárcel, bueno, gloria a Dios. Si alguien de repente allá el día de mañana te acusa y te lleva a la cárcel, hermano, solo ahí antes de entrar en la cárcel pida que el encargado de los pabellones cristianos te espere ahí en la entrada. Ellos te van a recibir, que le diga al guardia de seguridad, bueno, antes que yo entre, por favor, díganle que me esperen ahí. No importa si te vas ahí en Misiones, en donde te vas, hay un lugar o pabellones cristianos en donde te van a esperar. Ese no es problema, amada iglesia. Solo te digo, no temas. No temas. Gloria a Dios. Porque a veces es necesario que pasemos por situaciones. Yo en una oportunidad estuve muy enfermo y tenía que irme. Ya no había más caso. Hemos clamado, ayunado y he hecho de todo, pero bendito el nombre de Jesús, mi vida física no mejoraba. Entonces me fui orando. Llegué en clínica en aquellos tiempos y aquel día no me pudieron atender como tenían que hacer. Al día siguiente me atienden y al día siguiente recién había una cama, por lo menos, porque el problema era que la cama para internar. Entonces al día siguiente sí ya había una cama libre y yo justo llego y dijeron internación urgente. ¿Hay una cama? Dijeron sí, hace una hora que se desocupó. Todavía ni arreglamos la cama. Bueno, vaya, arregle rápido porque internación rápido, cirugía urgente. Esa es la orden que el doctor dio. Esa cirugía, esa internación urgente sí lo hicieron, pero esa cirugía urgente no le hicieron, me hicieron, bendito el nombre de Jesús, y le puedo decir, hace 19 años que esa cirugía nunca me hicieron. Nunca me hicieron esa cirugía. Porque Dios intervino. ¿Pero para qué? Entonces me fui en el hospital. Me fui porque había una persona ahí, había una pareja, bendito el nombre de Jesús, que entregó su vida a Cristo, que esa noche del sábado les prediqué, y bendito el nombre de Jesús. Yo tenía piedra y esa piedra cayó en el medio. Cuando yo orinaba, cae esa piedra y se terminó mi problema. Bendito es el nombre de Jesús. Que el doctor me dijo que por nada no se iba a solucionar. Se solucionó, bendito el nombre de Cristo. Entonces este hombre estaba admirado por los milagros que yo recibía, y ahí fue que yo le pude aprovechar de predicarle la palabra. Me fui de balde en el hospital, me quedé, bendito el nombre de Jesús. Me fui miércoles, desde el jueves, estuve jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes a la mañana me soltaron. Esos 4 días fue para mí, no sé por cuántos meses, bendito el nombre de Jesús. Estaba de balde en el hospital. Ahí no tenía suero, no tenía medicamento, nada. Ya el viernes de tarde me solucionaron y me dejó otra vez sábado y domingo ahí, porque el doctor que me iba a operar me tenía que firmar por mí de alta. Jaja, no soy el lunes, ve. Hay pruebas, amada iglesia, que tenemos, que es necesario que pasemos.
Hay luchas difíciles, más iglesia, que tenemos que pasar. Sí o sí tenemos que pasar. Y hay a veces iglesias enteras que tienen que pasar por luchas. Baile, para que todos nos humillemos. Hay un grupo, hermano, de 10 personas nada más. La iglesia es de 10 personas. Una iglesia pequeña. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos pasando por momentos difíciles. Está pasando. Gloria a Dios, hermano. Ese es para que nos humillemos delante del Señor y estemos ahí buscándole a Dios, diciéndole: Señor, socórrenos. Menor es solución, salida. A veces, hermanos, de todos somos pobres también. En Boriajú no tenemos recursos económicos. Ese pepe sentido en lo económico. Pero ahí hay un hermano una hermana que necesita. Hoy Coteme está a veces internado en el hospital. Así a veces Dios hace prueba a la iglesia. Oña accidental, hermano, la hermana. Hay necesidad. Y no tenemos nosotros los recursos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Es clamar, amada iglesia. Chaurán, ya clamado, ñondive, ya clamado yo. Eso es lo único que nos queda, que nos sobra. ¿Cuántas veces quizás hemos pasado por situaciones muy bien difíciles, clamamos y enseguida el Señor responde? Espero que estos hermanos estén contando un testimonio que nosotros como iglesia hemos pasado también. De la hermana que nació su bebé y que le iban a internar a la criatura por 10 días. Nos comunica y nosotros comenzamos aquí, ya que estamos luego en oración todos los días, clamamos. Yo de mi parte clamé a Dios y le reclamé también a Dios y derramé mi corazón orando misericordia. Y lo que iba a estar por 10 días, no me acuerdo si en 2 o 3 días ya le dieron de alta. Le habían pedido medicamentos que ni siquiera acá en Paraguay se encontraba. No pudieron estar comprando ese medicamento allá. Al último le dan de alta y le dicen: no, ya la criatura está libre, ya no tiene más nada. Todo lo que tuve que hacer es, hermano, se caneja para uno viajar. Le visité en el hospital y estábamos ahí orando por la criatura. Al día siguiente nos da día siguiente por ahí le da esa noticia: no, la criatura no tiene nada. Le hicieron todos los estudios otra vez, no encontraron nada. Gloria a Dios. Y yo me quedé, hermano, verdaderamente de todo corazón. Yo me quedé admirado. Porque no me vengo y llevaba cosas y por a mí, pronóstico, hermano, a la criatura. Y la criatura es tan pequeñita. Mi 7 ahí. Y me lastimaba, su mamá se lastimaba más porque, o sea, lleva a ser mi 7 y la y me embuja la homoinguese y veo mi agujas ando topayo y la vena, le sangraba todo, le hacía llorar. Era situaciones muy bien difícil. Que pasaba una criatura recién nacida, hermano. Era algo verdaderamente que duele ver eso, hermanos, pero el Señor lo hizo. Ahora está sana, tranquila. Bendito es el nombre de Jesús. Y este Jesús que yo te estoy hablando, que es muchas veces necesario, que yo no sé qué aprendieron. Espero que no estén en las vigilias sus padres vengan y cuenten lo que pasaron allí, qué fue lo que aprendieron, porque verdaderamente, aleluya, estas cosas se aprenden, hermano. Ya aprendí algo, bebé. Siempre aprendemos. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando la iglesia mismo, porque cuando uno se unen de la cuerpo de Cristo, estamos 10 personas en una pequeña congregación, estamos 50, 100, 200. PTI problema, a todos nos tienen que doler.
Te lo voy a coger quiere para pepeteine porque no hay que tuvo otro, pero bueno, otro, pero no sabemos. ¿A quién le alcanzaría después? Parece, hermano, es necesario muchas veces pasar por todo esto. Y acá lo que yo veo es que Dios le estaba avisando, el Señor estaba avisándole a la iglesia que iban a pasar por pruebas. Gloria a Dios que el mismo Señor le avisó a la iglesia que iba a pasar por pruebas. Pero dice, sé fiel, le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Mi hermano, a los que somos fieles, sabemos aguantar, sabemos soportar todo, aún en medio de difíciles situaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire, hermano, qué bendición. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Estás pasando por pruebas, por luchas? Me sorprende en este mes de diciembre, hermano, que hay una radiografía espiritual para poder ver las cosas. La iglesia, ¿cuántos de los hermanos, cuánto de lo que está a decir está todavía enredado con este paganismo de Navidad y demás cosas? No, ya atado, Gina. Ya no están por las iglesias. Ahí se está descubriendo quiénes son los que son verdaderos cristianos y quiénes son los que no son. Esto no es lucha, hermanos. Estoy mirando, amada iglesia, todo esto en estos días, en muchos casos, en todas las áreas, hasta inclusive en los oyentes de la red evangélica del Paraguay. Y quizás aún hasta los que habían estado haciendo programas también. Entonces, es necesario, amada iglesia, ñañe caramape, de convertir por nada, ese hermano, ñañe carama. En estos días un hermano me estaba contando que un testimonio allá en Argentina. Había una persona que no quería saber nada de Dios, pero tuvo que crear circunstancias un día el Señor. Había sido el varón, era desviado, estaba casado con una concubinado, creo que era. Me acuerdo bien cómo me decía el hermano. Y estaba ahí el tipo queriendo regresar a Cristo, pero ¿verdad? Cuña cara ahí, ¿verdad? Mundana y hoy. Entonces, menos que ya me da cuña cara ahí, pero quizás estaba gimiendo. Pero de repente un día dice que esta persona vinieron a visitar a uno de sus familiares. Y esa familia que ellos vienen a visitar estaba en la iglesia, comenzaron recién. O sea, estaban ahí en la iglesia. Hoy por ahí, güey. Entonces, como que recibe la visita, entonces le dice a su visita: nosotros no vamos a la iglesia. ¿Se van de vuelta o se van con nosotros? Me parece que cuando dejó visita, me dejó ellos dentro de 2, 3, 4 días a Heindebe la Ogallara. Bueno, Oregondo no íbamos a Oregoro Jota iglesia, pues allá ahora en día. Bailar ella, pues allá de José Ande José Pecore Jota allá. Dice que se fueron. Y la mujer que no conocía nada, era tan idólatra, se entregó al Señor porque lo tocó el mensaje. Lo tocó. Dice que de ahí se va, después se va en la iglesia. Mientras ellos estaban ahí, se va en la iglesia. Gloria a Dios. Esta pareja se va y esta mujer entra en su casa, agarra una bolsa, lo carga completamente todos sus ídolos en la orecola y santo acuejina.
O carga pa' este vete y bolsa para llegar a martillos hay queso. Yo capa y te un día y te hojape. Y me decía este hermano, ellos están lejos, ellos están allá en Quilmes y nosotros estamos en otro lugar, ¿verdad? Vamos a ir 2 horas de viaje en auto. La hora de iglesia hoy. Y ahora se está congregando con nosotros. Pero cambió esa mujer que andaba semidesnuda, ahora está bien vestida como mujer, como hija de Dios. Oye, convertíate. Y ahí estaba, el hermano estaba diciéndome, hermano, oye, convertía de verdad, oye, ¿cuál es? Y él me estaba contando cómo verdaderamente, y le sorprendió a todos. Decía, el seco y cuál que sube la más mundana tiempo, esa que sube y cuál sube de vista. Jaupé la oye, convertí cristiana, irá a esa allí, sube a, va para su, vete a mamá. Fulana. Ahí se, hermano, sorprendido prácticamente ya como Dios actuó maravillosamente en su vida. Ese es el Dios que hace por la gente que se convierte realmente o cambiaba. ¿Y vendrán tribulaciones para ellos? Sí, claro que van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles, pero el Señor tiene el control. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdenos, Señor, en nuestras pruebas, en los momentos más difíciles que podemos pasar día tras día, Señor. En este momento, Dios mío, que sea tu mano sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Dios mío, y aquellos, Padre amado, que están esperando en ti, Señor mío, en este tiempo, amado Padre, que sea levantado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.